Bueno, bien, a todos y a todas bienvenidos a esta sesión especial del grupo de trabajo donde vamos a estar discutiendo acerca de datos abiertos para combatir la corrupción. En línea tenemos a Chile, a Panamá, a Colombia, a Uruguay, a República Dominicana, a El Salvador y a México, quien estará haciendo la presentación acerca de la experiencia de implementación de la guía de datos anticorrupción de la Carta Internacional de Datos Abiertos, el Open Data Charter, y también contamos con la participación de Natalia Carfi, que es la directora ejecutiva adjunta de la Carta Internacional de Datos Abiertos, también para poder introducir lo necesario acerca de qué es este instrumento de la guía de datos anticorrupción, qué contiene, cómo funciona, y para eso está Natalia. Gracias a Natalia también por acompañarnos como invitada en esta sesión. Bien. Con esa introducción, esta sesión está encaminada a poder responder a los mandatos que se han generado este año, en el 2018, por parte de los Estados miembros de la OEA en las diferentes instancias políticas de intercambio de los países, como lo son la Cumbre de las Américas y la Asamblea General de la OEA, en cuanto a datos abiertos para prevenir y combatir la corrupción. Es así que este grupo de trabajo, el grupo de trabajo de la Red GEALC, es neurálgico para ese proceso que emprende la región de poder definir, de acuerdo a lo mandatado, un programa interamericano de datos abiertos que apoye los esfuerzos de los Estados miembros para la prevención y el combate contra la corrupción. Entonces estamos en ese proceso. Ahora voy a introducir esos dos documentos para que los tengamos en cuenta en esta sesión. Luego hablaremos de uno de los instrumentos que consideramos debe ser tenido en cuenta y muy posiblemente pueda ser un instrumento clave, base y neurálgico de ese programa interamericano de datos abiertos para combatir la corrupción, como lo es la guía de datos anticorrupción de la Carta Internacional de Datos Abiertos, razón por la que estamos teniendo esta sesión. Dado que el mandato es construir ese programa interamericano de datos abiertos, necesitamos pensar cómo debe ser ese programa, cuáles deben ser los instrumentos, cómo lo vamos a implementar, cómo lo vamos a medir, qué debe contener toda esta operación, básicamente para en 3 años estar reportando en buena forma, de nuevo, en la Cumbre de las Américas, en la próxima cumbre, a los presidentes que hicieron este compromiso acerca de los logros de este programa de datos abiertos para prevenir y combatir la corrupción. Una tarea no fácil, pero muy linda e interesante, donde podremos aterrizar mucho de esos diálogos y ese avance de datos abiertos en la región, pero algo muy concreto. Y hacer algo de lo que hemos venido hablando en los últimos años en cada uno de esos intercambios que hemos tenido a nivel regional, de buscar que haya una incidencia con datos abiertos y dejar de hablar de datos abiertos per se y empezar a hablar de incidencia específica de datos abiertos en áreas importantes, y ciertamente la lucha contra la corrupción, una tarea muy pendiente de la región, y entonces en la medida en que logremos a través de este grupo construir esas bases de lo que es el programa, va a ser muy importante. Así que gracias, eso como introducción. Entonces, para entrar en materia, decirles que vamos a estar desde el Departamento para la Gestión Pública Efectiva facilitando ese proceso de diálogo, de armado, de conceptualización junto a ustedes, el grupo de trabajo de datos abiertos regional, con organizaciones de sociedad civil y con demás actores que tengan a bien sumar esfuerzos, incluyendo sector privado, en esta dirección. Entonces este proceso se emprende no solo para responder a esos mandatos, sino también para construir ese camino de aquí a las reuniones que tenemos encaminadas, y ciertamente
para preparar lo propio y lo necesario de aquí al GovCamp del 2018 que se realiza este año en Argentina en septiembre, donde concentraremos, como habíamos acordado en la última reunión del grupo de trabajo, dedicarnos a definir los asuntos necesarios de este programa interamericano de datos para combatir la corrupción. Y de Condatos, de Abrelatam Condatos y ODC en Argentina, con el GovCamp, las conclusiones que de ese generemos, dar continuidad a dos procesos. Reportar en la reunión ministerial de gobierno electrónico de América Latina y del Caribe, que es en noviembre en Panamá, acerca del trabajo del grupo y ciertamente del trabajo del grupo en la generación del programa interamericano de datos abiertos para combatir la corrupción, pero también y más importante, en la aprobación de ese programa de datos abiertos para combatir la corrupción que se hace en el marco de la OEA por parte de los Estados miembros en Consejo Permanente o cualquier otro órgano político decisivo de la organización que así se defina. Entonces, ese es el proceso político de cuando ya tengamos sobre la base de un acuerdo con ustedes, con sociedad civil, todos los que participan del armado de este programa interamericano de datos abiertos, para ser presentado, discutido y aprobado por parte de los Estados miembros en la organización, y con eso oficialmente dar paso firme a la implementación de ese programa. Y entonces, implementación de ese programa es lo que tenemos que definir, qué es lo que se va a implementar en ese programa. Ciertamente la guía de datos la guía de apertura anticorrupción es uno de los instrumentos que se están considerando, que queremos que consideren ustedes. Queremos que veamos cómo ese instrumento debería incorporarse, al igual que el estándar de contratación abierta, por ejemplo. No exclusivamente menciono esos dos, pueden haber otros, y es lo que queremos precisamente trabajar con ustedes, de poder identificar cuáles serían esos instrumentos, tampoco sin hacer una lista muy seguramente muy larga de qué instrumentos, para que en realidad podamos, como les decía yo, en el transcurso de estos 3 años implementar cosas muy específicas que incidan de buena forma en la prevención y el combate contra la corrupción. Entonces, en función de eso, y para este webinar yo quería mostrarles la página de la Cumbre de las Américas en Perú, en Lima. Yo creo que la están viendo allí, y con eso simplemente pues apuntar a esos compromisos que hizo precisamente, que hicieron los presidentes y los jefes de Estado en materia de datos abiertos en el marco de esta cumbre. Así que muy importante ese proceso, que se haya llegado con un acuerdo político de este nivel. Ahí en la página encuentran el compromiso de Lima, que es la manifestación de los compromisos por parte de los estados. Ya la tengo ahí abierta. A ver si logro abrir aquí esto para saber que me están viendo. Me dejan saber ahí por el chat si están viendo la pantalla, para asegurarme que están viendo la pantalla. En este momento tengo en pantalla el compromiso de Lima, el documento de compromiso de Lima. Perfecto, gracias Andrea, gracias Gustavo ahí por la confirmación, Carlos, todos, Braulio. Es el compromiso de Lima, así se ve. Este es el documento oficial aprobado el 14 de abril del 2008, compromiso de Lima, gobernabilidad democrática frente a la corrupción. Hay una serie de compromisos, no son muchos, en realidad son 57 compromisos, entre los cuales se encuentran varias menciones a datos abiertos, al gobierno digital, acceso a la información. Yo quiero referirme al número 20, que es el compromiso y el mandato básicamente que nos da pie a este proceso, que dice impulsar el establecimiento de un programa interamericano de datos abiertos en el marco de la OEA, con el objetivo de fortalecer las políticas de apertura de información,
incrementar la capacidad de los gobiernos y ciudadanos en la prevención y el combate contra la corrupción, teniendo en cuenta los importantes trabajos realizados en el ámbito interamericano en esta materia y otras iniciativas regionales y mundiales. Entonces ahí en ese ámbito interamericano, en esta materia, tenemos ILDA, la Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos, por supuesto reconociendo y trayendo a memoria los procesos que se llevan desde 2003 con el Abrelatam con datos y todos los demás que adelantamos en el grupo de trabajo regional en el marco de REGEAL, que es otro ámbito, si bien no interamericano per se, ampliamente dicho, sí latinoamericano y caribeño, y otras iniciativas regionales y mundiales. Entonces, importante es el mandato aquí de la cumbre. Luego de esto vamos a la Asamblea General, ¿no?, en el cual se aprueba 2 meses después el mandato específico para este programa, en lo que es el proyecto de resolución de fortalecimiento de la democracia. Estas páginas que les estoy mostrando son todos los documentos aprobados en la Asamblea General. El mandato nuestro en materia de datos abiertos permanece o se incorpora al proyecto de resolución de fortalecimiento de la democracia. Ustedes, sus países contribuyeron ampliamente en este proceso de generación de este mandato, así que muchas gracias. Entonces, en eso me refiero, en este documento me refiero, esta es en pantalla están viendo en este momento la resolución, el proyecto de resolución de fortalecimiento de la democracia como fue aprobado el 1 de junio del 2018, perdón, que se presentó el 1 de junio del 2018 y fue aprobado en Asamblea General 6 y 7 de junio. Este es, y me va a referir a el inciso de, creo que lo ha señalado, fortalecimiento e innovación de la gestión en las públicas en las Américas, que es el primero que hace mención a nuestros temas en particular. Hay un inciso sexto que habla del fortalecimiento e innovación en la gestión pública en las Américas, donde se reafirman los compromisos acordados en el Compromiso de Lima, el que ya acabamos de ver, aprobado por los jefes de Estado y de Gobierno, en particular en lo que se refiere a fortalecimiento de las instituciones democráticas, promoción de políticas de integridad y transparencia, gobierno abierto, gobierno digital, datos abiertos y contrataciones públicas. En estos numerales mencionar eso como parte de esta resolución, y el numeral 3, que es resolutivo, que habla de encomendar a la Secretaría General de la OEA a través del Departamento para la Gestión Pública que continúe apoyando a los Estados miembros en la implementación de políticas de gobierno abierto, gobierno digital, datos abiertos, transparencia fiscal, simplificación administrativa, presupuestos abiertos, contrataciones públicas, etc. Así que a eso estamos abocados y este es uno de los mandatos que utilizamos para estos fines, que también les sugiero de todas formas a ustedes para lo que se tenga bien utilizar, ¿no? Estos son instrumentos que fueron acordados por sus gobiernos y son mandatos a los que ustedes pueden llamar en sus documentos, en sus compromisos, en sus trabajos, en sus países, toda vez que se están comprometiendo los países a esto. Carlos nos pregunta si estos documentos serán compartidos. Claro que sí, se pueden compartir. Los voy a compartir ahora los links en el chat para que los tengan ahí. Son documentos públicos, abiertos también, están en las 2 páginas y ahí están. Saltando de este inciso de innovación y gestión pública, se generó en esta Asamblea General un inciso específico en gobierno digital. Entonces, ahí se hicieron la solicitud de abrir este inciso de gobierno digital y se extrajo del de gestión pública lo propio en materia de gobierno digital y datos abiertos también. Entonces, hay un párrafo que también habla en este inciso de que los datos abiertos son una herramienta fundamental para combatir la corrupción desde una perspectiva de la garantía del derecho de acceso a la información y ayuda a los ciudadanos a tener un mayor conocimiento sobre los asuntos públicos que les permita participar de manera más informada en las decisiones que los afectan. Ese es
preambular. Y el resolutivo que nos interesa y nos trae a nosotros acá es el de solicitar a la Secretaría General, que es el número 4, a través del Departamento para la Gestión Pública Efectiva, coordinar de forma colaborativa entre las autoridades competentes de los Estados miembros, con la participación activa de sociedad civil, la academia y el sector privado, el desarrollo de una propuesta de programa interamericano de datos abiertos con el objetivo de fortalecer las políticas de apertura de información, la transparencia e incrementar la capacidad de los gobiernos y ciudadanos en la prevención y el combate a la corrupción, teniendo en cuenta los importantes trabajos realizados en el ámbito interamericano en esta materia y otras iniciativas regionales y mundiales. Pues allí estamos, a eso estamos abocados, y aquí lo importante es resaltar que debemos, desde el Departamento para la Gestión Pública, trabajar en el desarrollo de una propuesta de programa interamericano. A eso estamos abocados en este proceso. Esta propuesta se presenta a los Estados miembros y se aprueba por parte de los Estados miembros aquí en algunos de los órganos políticos, como bien lo mencioné. Esos son los dos documentos. Gustavo nos pregunta en el chat si podría enviar como material anexo al resumen del call. Sí, claro que sí. Podemos enviar los links y los documentos para que los tengan. Esta sesión está siendo grabada también, sirve como recurso, y sobre esto trabajar. Entonces, en función de esto, y sabiendo que hay un instrumento muy importante, relevante, que ya se ha trabajado, adelantado e implementado en uno de los países de la región, que es México, que es esta guía de apertura anticorrupción, pues queremos discutir sobre esta guía, entenderla, saber qué es, y así poder ver cuál fue la experiencia de implementación de México y cómo esta guía puede ser el instrumento o uno de los instrumentos, dependiendo de lo que se decía aquí con los países, para este programa interamericano de datos abiertos para prevenir y combatir la corrupción. Al principio del chat les había dejado como referencia el Airtable de la guía de apertura de datos, y la información sobre la guía que está en inglés en la página de la Open Data Charter. Entonces ténganlo en cuenta, ahí están los dos links en este chat. También este chat va a distribuirse a ustedes, entonces ahí estarán los links también de esta información. Bien. Entonces, antes de iniciar con, obviamente, la presentación acerca de cómo fue la experiencia de México en la implementación de la guía, gracias, Natalia, por compartirnos el documento en español, en castellano, sobre la guía. Yo lo tengo también, pero no tenía cómo agregarlo acá, que lo tengo en documento. Gracias, porque está ahí en un Google Docs. Ahí lo pueden acceder. Antes de entrar a hablar sobre la experiencia de implementación de la guía, vamos a hablar sobre la guía, y para eso entonces tenemos a Nati Carfi allí en este intercambio, como les decía, a la directora ejecutiva adjunta de la guía, y ella nos va a explicar qué es la guía, y nos va a guiar sobre ese proceso. Luego veremos a Andrea, quien desde México, desde Estrategia Digital Nacional, nos estará compartiendo la experiencia de implementación. Y con eso decir, y de nuevo, ayer nos lo compartía Enrique Zapata en nuestro chat, que se despedía del grupo en función de el nuevo cargo de nombramiento que está recibiendo hoy, precisamente, muy seguramente en estos minutos, en estos instantes, mientras nosotros estamos en esta llamada. Desearle éxito a él, por supuesto. Será extrañado en el grupo y en la región, con toda su energía, conocimiento e impulso que ha dado estos temas de datos abiertos en los últimos años. Ciertamente un referente para la región del avance de los datos abiertos. Hola, en los últimos años. ¿Me ven? Nati Carfi. Ahí estoy. Estoy con un día de internet complicado. Buen día, buenas tardes, dependiendo de dónde estén. Muchas gracias, Mike, por la invitación. Hola a todos y todas. Eso, si se corta un poco la comunicación, voy a apagar la cámara, así hay mejor internet para la voz, que es más importante.
bueno, como les contaba, varios ya me conocen por mi rol dentro del gobierno de Argentina, pero hace 2 meses que empecé a trabajar en la Carta Internacional de Datos Abiertos, y les vengo a presentar una herramienta que después Andrea les va a contar sobre la implementación, que es lo más interesante. La Carta, al ser una colaboración internacional entre gobiernos, organismos internacionales y organizaciones de sociedad civil, tiene varios proyectos, pero uno de los más interesantes son las guías de apertura. Las guías de apertura son documentos prácticos que lo que hacen es barrer las posibilidades de apertura de datasets de algún tema en particular. Entonces, las guías de apertura, tenemos una guía de apertura de datos de agricultura, estamos terminando una de datos de cambio climático, y en este caso, sobre la que venimos a hablar, que es la más evolucionada de todas, porque ya tiene una implementación y un reporte con recomendaciones y tal, es la de anticorrupción. La construcción de las guías, de todas las guías, es un proceso colaborativo donde se trabaja con organizaciones de sociedad civil especializadas en el tópico sobre el cual versa la guía. Entonces, en el documento que yo puse ahí en el chat, van a poder ver en lo que consiste la guía. Y si quieren ahora, cuando termine de hablar, o Mike, si después lo comparte, eso es un documento madre donde explica el por qué se llega a la conclusión de cuáles son los datasets críticos de apertura para este tema, y cómo se trabajó y las recomendaciones para poder implementarla. Pero lo más práctico e interesante es que esa guía viene acompañada de un Airtable, una plantilla, donde están específicamente los datasets que se propone abrir y todos los estándares que ya existen para abrir esos datos en particular. La guía no es un estándar nuevo, sino que es un trabajo para poder simplificar la cantidad de trabajos que hay alrededor de los datos abiertos, y sobre todo, por ejemplo, en temas de anticorrupción, que siempre fue uno de los ejes centrales de apertura de datos. Entonces, básicamente, si me dan un segundo, les paso el link al Airtable para que lo puedan navegar. Es interesante ver cómo el proceso de las guías, y acabamos de publicar dentro de la carpeta de recursos de la Carta Internacional de Datos Abiertos la metodología de armado de las guías, como las guías en realidad son obviamente un documento vivo, que gracias a las implementaciones esperamos que puedan mejorar, y obviamente ir haciendo los pequeños cambios o ajustes a las idiosincrasias legales e institucionales de cada uno de los países que la vaya implementando. La verdad que el trabajo en México fue un trabajo inmenso, con la colaboración con organizaciones de sociedad civil mexicanas, pero el resultado es espectacular, y hay un reporte que pueden leer. No tengo mucho más para contarles, es básicamente eso, la sistematización en un documento del trabajo que se viene haciendo en la comunidad de datos abiertos con respecto a los datasets críticos para combatir la corrupción y cuáles son los estándares que ya existen, sin intentar volver a crear la rueda, que deberían los estándares sobre los cuales deberían abrirse los datos que son críticos para la anticorrupción. Nuevamente, cada uno de los países después tiene sus propios vericuetos legales e institucionales, entonces eso también va a ir aportando al crecimiento de las guías. Me parece en realidad más interesante también que podamos escucharla, Andrea, y todos, obviamente, los desafíos y los aprendizajes que se han podido hacer gracias al proceso de implementación, que la verdad fue un trabajo arduo, pero muy gratificante. La lectura del informe final es muy interesante. Gustavo, depende del dataset. Por ejemplo, uno de los estándares es el de compras abiertas, el de Open Contracting, que es probablemente uno de los estándares que más
más implementaciones está teniendo en este momento. Entonces ahí es donde lo que está sistematizado es lo que hay, pero bueno, digo, se avanza sobre, o sea, se sistematiza lo que ya existe. Entonces eso, Open Contracting está súper avanzado. Hay otros estándares que no tanto, pero sí, en cada uno de los datasets que van a ver en el Airtable están los estándares con los que se puede trabajar y un par de ejemplos de implementaciones para que puedan ver cómo se ha avanzado en la publicación siguiendo esos estándares. La capacidad que tiene la carta al ser global es justamente poder consultar abiertamente a toda nuestra comunidad, a nuestro network, para poder sistematizar. La idea era eso, simplificar la cantidad de información que hay. Lo mismo pasó con la guía de agricultura. Digo, Godan es inmenso y tiene muchos años de trabajo, pero tuvimos que trabajar arduamente para poder sistematizar y ser concretos para el armado de la guía de apertura. Porque gracias al cielo y al trabajo arduo de todos nosotros, la comunidad de datos abiertos ya tiene cierta madurez y cierto trabajo avanzado, sobre todo en ciertos tópicos. Entonces, esta es una de las guías y la otra que ya está trabajada es la de anticorrupción. Estamos en el proceso, como les decía, de la de cambio climático, que necesita un poco más de cocción, por así decirlo. Pero es eso, es básicamente la sistematización para ir directo al grano y poder evaluar la implementación de una política de publicación de estos datasets en particular. Muchas gracias, Nati. Yo puse ahí, compartiendo mi pantalla, el Airtable. Me imagino que lo están logrando ver. Igual ustedes lo visitan cada quien. Y antes de darle la palabra a Andrea, sí lo siguiente, indicar de esta presentación que ha hecho Nati lo siguiente. En función de pensar un programa interamericano para prevenir y combatir la corrupción, más allá de la implementación que ha hecho México, tener en cuenta lo siguiente, que cada país tiene necesidades diferentes y estará obviamente en un nivel diferente de preparación de información alrededor de estos datasets que aparecen aquí en el Airtable. Entonces, como parte de armar ese programa y de lo que piensa hacer el programa, que es básicamente apoyar en la implementación de los instrumentos que se definan en los países, tener en cuenta eso, porque si este es uno, y vemos el Airtable, es cómo vamos a hacer, si se acordara de que este instrumento es el de implementación en los países para prevenir y combatir la corrupción, es cómo vamos a hacer la implementación de este instrumento, ¿no? Y cómo vamos a medir que esto va a ser exitoso. Y cuál va a ser la metodología, ¿no? Que viene con eso, cómo es necesario técnicamente tener todo listo, cómo que haya un marco administrativo institucional que lo permita, que haya las capacidades necesarias para poder hacerlo también, no solo las tecnológicas, sino las de recurso humano también, todo el proceso de sensibilización que esto conlleva institucional, qué componentes debe contener ese programa que están fuera de lo que son datasets y un Airtable, que necesita complementar todo lo que, tener en consideración todos los aspectos necesarios que complementen la implementación de este proceso. Entonces vamos a escuchar la experiencia de México allí, pero dejándoles a ustedes presente que tengan en cuenta, mientras escuchamos esa experiencia de implementación en México, cómo pudiera ser en sus países, ¿no? Cómo se acomoda esto a sus países, porque lo que sí quisiera hacer es tomar perspectivas iniciales de ustedes acerca de cómo este programa funcionaría en sus países, y entonces así abocarnos desde ya a empezar a definir el perfil de cómo este instrumento puede ser parte de ese programa interamericano. Por supuesto que esto luego va, como estamos hablando de cómo puede ser la implementación de esta herramienta, por ejemplo, este instrumento, esto va ligado a que desarrollemos este programa desde la OEA y con demás socios, estemos apoyando la implementación de este programa
de estos instrumentos del programa. Entonces tenemos que pasar por todo el tema de consecución de recursos y para eso necesitamos entonces poder definir muy bien cuál va a ser la dimensión de implementación. ¿Ah? Y eso trae unos costos, pero ahí es donde queremos nosotros hacer el esfuerzo también con el compromiso que ya han hecho los jefes de Estado de apropiar esos recursos y apoyar en la implementación en los próximos años. En la línea de tiempo, lo ideal es que de aquí transcurramos al GovCamp. En el GovCamp tomemos decisiones y definiciones. Tenemos que también tomarlas propias con sociedad civil y los demás actores y traer y aterrizar esa propuesta para aprobación antes de que culmine este año aquí en la organización. Estamos hablando más o menos que por el proceso político de la organización, en noviembre debería estar ya discutiéndose esto en Consejo Permanente por parte de los Estados miembros. Entonces tenemos a septiembre todo el proceso de armado de definiciones, post septiembre, post Argentina, lo que se necesite, obviamente, y luego empezar a articular y sincronizar con los propios insumos, percepciones que presenten de sociedad civil y otros actores, cosa que esperemos podamos estar ya empezando implementación de estos instrumentos el próximo año, 2019, muy seguramente habiendo escogido previa solicitud la implementación en algunos países. No todos, por supuesto. También tenemos que pensar como parte del programa cuál va a ser ese proceso de definición de qué países y cómo. Entendemos que hay unos países que tienen mayor capacidad que otros y entonces es una consideración importante para hacer. Pero veamos ahora entonces la experiencia de México, que yo creo que combina muchos de los elementos que se han presentado y se han hablado acá. Sin más, Andrea, quisiera entonces dejarte a ti la siguiente parte de la presentación y nos cuentes mientras yo pongo tu presentación en pantalla. Acuérdate abrir tu micrófono, la cámara y vamos adelante. Yo aprovecho este minuto para saludar a todos. Me voy a tener que retirar porque me tengo que ir al aeropuerto para tomarme el avión para ir a la cumbre de la Alianza para Gobierno Abierto. Queda entera a disposición tuya y de todo el grupo Mike. Muchísimas gracias por este momento de presentación. A ti, Natalia, buen viaje y éxitos en Georgia. Hola, Andrea. Te esperamos entonces. ¿Estás por allí? Eh, habilita tu micrófono, tu cámara y vamos adelante. Gracias. En pantalla he puesto la presentación. Me confirman ahí por el chat si están viendo la pantalla, la presentación ahora y no el Airtable, no el screen. Ah, perfecto. Andrea, hola, hola. Andrea, a ver. Perfecto, ahora sí te escucho, Andrea, adelante. Ya, hola. Perfecto. Muchísimas gracias. Sí me están escuchando todos, ¿verdad? Ya. Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias a todos, muchos saludos. También me da mucho gusto saludarlos. Algunos ya los conozco, otros son nuevos. Como dice Mike, hoy justamente es el último día de Enrique en la oficina. Este, empieza también una nueva etapa para nosotros. También en lo personal ya estaré poco tiempo aquí, pero pues él seguirá justo con esta lucha que ha venido como emprendiendo desde hace un par de años en el tema de uso de datos anticorrupción en el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, será una nueva ventana de oportunidad para nosotros para seguir probando esta guía, junto con otro tipo de estándares como es el de contrataciones abiertas que también está encaminado a eso. Entonces, quisiera platicarles cuál ha sido la experiencia de México y darles un poco de contexto. Como bien saben, en México se crea durante esta administración la Estrategia Digital Nacional, que es la primera vez que se
que se diseña una estrategia de manera federal, integral, que incluye como toda la política digital a nivel nacional. Entonces, esta estrategia se divide o tiene 5 objetivos fundamentales, que son la transformación gubernamental, la economía digital, la transformación educativa, la salud universal y la innovación cívica y la participación ciudadana. Estos objetivos definidos como los grandes objetivos de la agenda nacional en ese momento. Y para dar cumplimiento a esos objetivos se establecieron habilitadores, que son simples catalizadores que ayudan al éxito de cada uno de estos objetivos, que acompañan los procesos para dar cumplimiento a cada uno de ellos. El tema de conectividad, la inclusión y habilidades digitales, la interoperabilidad, el marco jurídico y por último los datos abiertos, es decir, desde la esencia de la construcción de la Estrategia Digital Nacional están los datos abiertos como instrumento que acompaña a todos los procesos de manera transversal a todas las dependencias y entidades de gobierno y en lo más profundo de las actividades de cada una de las personas y del diseño, inmersos en el diseño, en la implementación, en la evaluación de políticas públicas. Entonces, igual, de manera global, gracias a este esfuerzo y gracias a la implementación de la política, México hoy es líder global en datos abiertos. Tenemos el primer lugar regional en el barómetro de datos abiertos, el primer lugar regional en el índice, en el inventario del Open Data Watch. La OCDE también nos coloca en el quinto lugar en el ranking global y en el segundo lugar en la medición en términos de uso y de impacto de datos, y el segundo lugar en el índice de datos abiertos de la Open Knowledge International. Esto también ha sido gracias a que a lo largo del tiempo hemos cambiado un poco la narrativa. En un principio era la guía de implementación enfocada en la publicación de datos y conforme fuimos aprendiendo juntos con todos los enlaces en el gobierno federal, fuimos cambiando un poco el, el objetivo de por qué una política de datos abiertos. Entonces, lo fuimos enfocando más hacia el uso en sectores muy estratégicos. Y en la agenda nacional en México siempre ha estado en primer lugar el tema de combate a la corrupción. Entonces, desde 2013 iniciamos también a probar el estándar de datos de contrataciones abiertas, un poco como para ir enfocando este uso hacia sectores que lo necesitaban, a probar que realmente los datos nos podían ayudar a resolver problemas específicos. Entonces, en 2013 se hizo un trabajo colaborativo entre la Coordinación de Estrategia Digital Nacional, Transparencia Mexicana y el Instituto Nacional, en ese entonces era el INAI, que es el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Juntos hicimos una contextualización del estándar de datos de contrataciones abiertas, es decir, este estándar, qué significaba aquí en México, qué datos se generaban, bajo qué regulaciones, y se hizo un mapeo de muchísimos datos específicos que se generan en todo el ciclo de una contratación pública. Entonces, a través de esta adaptación del estándar se hizo una versión del estándar MX, que fue validado por la Alianza para las Contrataciones Abiertas. Es decir, en México se crea esta alianza, independientemente de la alianza internacional, como una alianza entre gobierno, la sociedad civil, el sector privado y los gobiernos locales, que un poco se dedica a seguir entendiendo qué significa el estándar y también entender qué de los procesos de México deben de ser adaptados para no solo cumplir con este estándar, sino también mejorarlo y ver también qué otros elementos se pueden integrar. Por ejemplo, en esta homologación, en esta tropicalización del estándar, nos dimos cuenta que podíamos integrar también el cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia que tienen que cumplir las dependencias y entidades a nivel federal. Entonces, fue un proceso de ir entendiendo cómo se cumplía este estándar y cómo podíamos enriquecerlo con la regulación y con el marco jurídico de México también. Entonces, la primera
la primera implementación se hizo con la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Se hicieron varias visualizaciones que pueden encontrar en datos.go.mx. Ahorita les pongo la liga por acá, diagonal nuevo aeropuerto, que cumple con todo el estándar y de manera, como un esfuerzo también de sociedad civil a través de Transparencia Mexicana, se crea la iniciativa de testigo social, que es un poco la Contraloría, un espacio de Contraloría Social digital para acompañar estos datos que se estaban publicando sobre la construcción del nuevo aeropuerto. De manera simultánea, bueno, de manera similar también se inicia la implementación del estándar por el proyecto de la red compartida, que es uno de los proyectos de telecomunicaciones más grandes que ha existido aquí en México, y que es una asociación público-privada. Entonces, esto también sirvió con el acompañamiento de Banco Mundial para ver cómo el estándar también puede ser probado en otro tipo de proyectos que no son de inversión pública 100%, sino que se acompañan también por inversión privada y que son proyectos que involucran procesos, más bien, sí, que son proyectos muy grandes que involucran no solo un contrato, sino varios procesos de contratación muy complejos, que también prueban dónde hay espacios para, para mejorar o para transparentar de mejor manera como todo este proceso de contratación. Entonces, esta experiencia también sirvió para que Banco Mundial pudiera hacer una extensión al estándar para proyectos para APPs, para asociaciones público-privadas. Entonces, esta extensión ya está a punto de ser publicada por el Banco Mundial. Eh, la red compartida a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Promptel y la empresa ganadora del concurso, que es Altán, han estado también contribuyendo con retroalimentación sobre cómo tener también una extensión acorde a lo que está pasando aquí en México y que otros países también la puedan adaptar. En noviembre del año pasado, aprendiendo de esta experiencia de estos dos proyectos tan grandes, en un esfuerzo del Ejecutivo Federal se publica ya en forma la plataforma de contrataciones abiertas del Gobierno de la República, que publica todos los procesos de contratación a partir de enero de 2017 de dependencias y entidades del gobierno federal. Incluye también varias visualizaciones, se pueden hacer filtros por producto, por el tipo de por la unidad compradora, pueden haber gráficas para ver qué tipo de productos son los más contratados, qué empresas son las más contratadas, etcétera. Entonces, eh, esta es una primera versión de la plataforma. Esta plataforma se alimenta de tres sistemas principalmente. En esta adaptación que les contaba al principio del estándar, nos dimos cuenta que la información de las contrataciones públicas en México está dividida, por así decirlo, en tres principales sistemas. En Compranet, que le pertenece a la Secretaría de la Función Pública. Gracias, Mike, por la liga. Y dos sistemas de Hacienda, que es el sistema de inversión pública y el sistema de seguimiento de planeación de presupuesto. Entonces, para, para contar como bien, a ver, creo que, perdón, ¿sí me Andrea, te ven? escuchamos perfecto. Si encendiste la cámara, tienes que volverle a dar clic donde dice Start My Webcam. Es como dos clics. Sí, de hecho, Es debe decir como enviar cámara o algo así. a Enviar ver, señal. Son como supuestamente dos ya clics está. sobre la imagen.
Sí, de hecho, Ahora sí parece que está llegando. Perfecto. Ahora sí te... Andrea. No, no te preocupes, adelante. sí, ya. Perdón. Pensé que sí estaba, pensé que sí estaba prendida. Entonces, bueno, se inicia con la publicación con la integración de estos sistemas en un JSON que alimenta la plataforma y pues también, digo, si les sirve de experiencia, era mucho un diálogo de abrimos todo, abrimos a partir del 2017. Es muchísima la cantidad de información que cuenta con estos sistemas y lo ideal y hacia donde vamos es en algún momento que estos sistemas se hablen entre sí, que sean interoperables y que no se tenga que extraer de unos datos y luego de otros datos, porque eso es lo que está sucediendo en estos momentos. Entonces, también ha sido aprendizaje no solo en, eh, en un, en un esfuerzo por transparentar y por hacer como abierto el proceso de las contrataciones en México, sino de aprender cómo los sistemas deben de ser interoperables justo para dar cumplimiento a este tipo de iniciativas y para abrir oportunidades a desarrollo de otro tipo de experiencias que nos puedan ayudar en la prevención y en el combate a la corrupción. Todo esto también se enmarca en la iniciativa de Contracting 5 que México junto con Reino Unido, Colombia, Francia y Ucrania lanzan también en 2015 y también Argentina que se acaba de unir para impulsar la adopción del estándar en México. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda? ¿Quieren que comentemos algo al respecto antes de entrar de lleno? Sí queríamos como compartirles esto porque también Yo se creo liga de que alguna forma a la sugerirte guía. continuar, seguir adelante y luego hacemos una sesión donde va a ser más interactiva entre todos. Ahora no están habilitados los micrófonos para los participantes para evitar obviamente el ruido de ambiente y eso, pero luego vamos a abrir y vamos a tener una discusión y ahí podemos discutir sobre esto. Eric pregunta desde Guatemala, Eric Reyes, si trabajaron con el Standard Cost. No más, es la pregunta que está ahí. Adelante. Ajá. Sí, claro, seguimos. Con el Standard Cost trabajó la Secretaría de Hacienda a través de la unidad encargada del portal de transparencia presupuestaria. Ellos trabajan mucho con ellos para cumplir también estándares, tanto el de cost como otros estándares de presupuesto abierto. Entonces fue a través de ellos. Pero continúo entonces con la presentación. Como bien saben, México es el primer país en implementar la guía de apertura anticorrupción, que ya Nati contó un poco de lo que significa. Lo que sucedió también, igual que tomamos la misma experiencia del estándar de datos de contrataciones abiertas, ¿no? Los estándares son bases y guías como básicas, pero que sí de alguna forma debe de haber un proceso para entender ese estándar, qué significa en tu país. Entonces, lo primero que hicimos fue, obviamente, entender la guía, que es un instrumento que se compone, como bien dijo Natalia, de datos, de, de estándares que se pueden utilizar, que se utilizan para mejorar y para publicar y para mejorar el uso de esos datos y mejores prácticas. Entonces, una vez que entendimos la guía de apertura anticorrupción, igual nos pusimos a la tarea de ver esos 30 datasets que es el Airtable en México, qué significaba. Nos reunimos con quienes creíamos que eran los principales generadores de todos esos datos. Tuvimos una semana con reuniones con la Secretaría de Hacienda, con la Secretaría de la Función Pública, con INEGI, con la Procuraduría General de la República, con la Secretaría de Gobernación, con la Secretaría de Desarrollo Social. Entonces, todo esto derivó o más bien nos dimos cuenta que esos 30 datos que establece la guía en México significaban 72 bases de datos o 72 bases de datos y sistemas y que no solo eran datos que se generaban
por el Ejecutivo Federal, sino que también se generaban obviamente por otros poderes y también por gobiernos locales. Por ejemplo, el tema de catastro, que es un tema muy importante sobre la propiedad de la tierra y el registro público de la propiedad. En México lo generan los estados y muchas veces incluso los municipios. Entonces, en este entendimiento de la Carta de la Guía Anticorrupción, perdón, también fue un tema de ver que no solo iba a ser un esfuerzo del gobierno de la República, sino que iba a ser un esfuerzo conjunto con el poder legislativo, con el poder judicial, incluso con los gobiernos locales, ¿no? Lo que se hizo y lo que se decidió en un momento fue comenzar con la implementación o comenzar con la publicación de datos y la integración de estas bases del Ejecutivo Federal. Entonces, a través de la colaboración, bueno, la implementación en México se da con la Carta Internacional de Datos Abiertos, con Transparencia Mexicana, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y con el acompañamiento técnico de Cívica Digital, que es una empresa de tecnología cívica especializada también en la publicación y en la calidad de datos abiertos. Entonces, Cívica Digital se hace todo un mapeo de los datos que ya existían y se hizo una evaluación técnica de estos. Y nosotros los dividimos cada uno de estos datos en tres fases. Hicimos un proceso de semaforización de los mismos, desde los que ya estaban públicos y cumplían como con los estándares mínimos sí, que establece la Carta Internacional de Datos Abiertos, hasta con aquellos que ni siquiera se estaban generando o se generaban, pero no se encontraban en formatos abiertos. Entonces, se establecieron como recomendaciones mínimas para todos estos datos para avanzar del grupo cero, que el grupo cero era datos con retos fáciles de cumplir al publicarse en datos.go.mx, es decir, con que se publicaran en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos ya cumplían con el primer requisito, ¿no? El grupo uno y el grupo 2 ya tenían más que ver con, bueno, que estuvieran también no solo en un CSV, sino que en un formato un poco más abierto, que cumplieran con estándares nacionales e internacionales también para promover la interoperabilidad, etcétera. Entonces, como recomendaciones muy fáciles que podíamos trabajar con las dependencias para avanzar no solo en la publicación de los datos que no se publicaban, sino aquellos que ya estaban públicos, tratar de mejorar la calidad en las que se estuvieron publicando. Entonces, este primer esfuerzo de implementación duró más o menos unos 2, 3 meses y los resultados fueron, como les comentaba, de estos 30 datos que establece la guía anticorrupción. En México significan 72 bases de datos, 60 de las cuales nos corresponden a nosotros como Ejecutivo Federal. Entonces, después de este esfuerzo de evaluación y de recomendaciones hacia las instituciones, se publicaron 7 nuevos datos que también son muy importantes, muchos de ellos o algunos de ellos relacionados también con el estándar de datos de contrataciones abiertas. Entonces, se complementa también ese esfuerzo. Otros, por ejemplo, la publicación del registro de empresas que tiene la Secretaría de Economía era un dato que, si bien era público, era difícil de acceder y no se publicaba en formatos abiertos, entonces también se logró esa publicación. 32 de estas bases mejoraron su nivel de apertura. 8 bases se encuentran ya en un proceso de publicación porque también las mismas dependencias se dieron cuenta de que generaban información importante y estratégica. Entonces decidieron comenzar con la integración de los datos para publicarse de manera automática. Entonces 8 bases se encuentran ahorita en proceso de publicación. 5 bases son con información reservada o confidencial, que también entendimos que hay una diferencia y que también lo hemos platicado en este grupo entre el uso de datos abiertos y el uso de datos también para combatir la corrupción. Entonces, también fue un proceso de darnos cuenta de que hay bases de datos con información reservada
pero que también se pueden utilizar de cierta forma en este combate a la corrupción, ¿no? 6 publicaciones siguen también en proceso de análisis, de entender cómo se pueden publicar o cuál es la mejor manera de publicarlas. Y 2 publicaciones se clasificaron también como archivo histórico. O sea, de estas bases que nosotros encontramos en este mapeo general, algunas ya no se generan porque fueron sustituidas por otros sistemas, etcétera. Entonces, fue la verdad un proceso bastante enriquecedor para todos, principalmente para los que generaban los datos. Este esfuerzo, este esfuerzo se resume en 2 documentos importantes. Uno es el informe que hace la Carta Internacional de Datos Abiertos sobre la implementación de la Guía Anticorrupción en México, y nosotros de manera interna con el grupo de trabajo que estuvimos implementando la guía, publicamos un policy memo con recomendaciones muy específicas a las autoridades o a los generadores de datos. Recomendaciones al Poder Ejecutivo, al Legislativo, a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados, a los entes que conforman el Poder Legislativo, el Poder Judicial también, a los gobernadores, a los gobiernos estatales y municipales, y también recomendaciones que se hacen a sociedad civil, de cómo sociedad civil también debe de acompañar este esfuerzo. Y 2 muy importantes recomendaciones que se hacen al órgano garante, que es el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Y por último, y que creo que es el más importante y donde tratamos de cerrar la pinza, al nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, que es el encargado o será el encargado en estos próximos meses de elaborar la política anticorrupción en México. Entonces, este fue un esfuerzo liderado por nosotros junto con Transparencia Mexicana y la Carta Internacional de Datos Abiertos, pero como presidencia a nosotros no nos corresponde ejecutar una política anticorrupción, sino es al sistema. Entonces, se genera este policy memo que se entrega al sistema, a ver, que se entrega al sistema en un evento pidiéndoles, o bueno, donde el sistema se compromete a conformar una infraestructura de datos anticorrupción, que también en la narrativa de la política de datos abiertos en México nos gusta hablar de datos como la infraestructura básica para el desarrollo de la sociedad. Entonces, llamamos infraestructura de datos anticorrupción a este paquete de datos básicos, necesarios y que son los más estratégicos para construir política pública en todo el ciclo anticorrupción, o sea, en la detección, en la prevención, en el combate, en la sanción, incluso se comenta en la reparación del daño también. Entonces, ligado también a otra iniciativa que tenemos en la Coordinación de Estrategia Digital Nacional, que es el de inteligencia artificial. También hago un paréntesis, México es de los primeros países que está ahorita en el desarrollo de una iniciativa nacional de inteligencia artificial y de ver cómo los datos y cómo esta nueva tendencia de tecnología puede ayudar también al diseño y a la implementación de la política pública. Se está trabajando con el sistema para ver cómo esta infraestructura de datos combinado con el uso de nuevas tecnologías nos puede ayudar también en el combate a la corrupción. Y bueno, también como ya se ha mencionado y como bien lo comenta Mike, llevar todo este esfuerzo a nivel internacional y compartirlo y también aprender de las experiencias de otros países. Entonces también incorporarlo en un plan interamericano de datos abiertos anticorrupción como el mejor canal para nosotros compartirles lo que ha sido aquí en México y para ver también juntos cómo se puede mejorar y explorar nuevas formas de utilizar los datos, los estándares, y probar también la colaboración entre sectores, que en este caso ha sido un éxito ver cómo el trabajo conjunto entre gobierno, sociedad civil y las mismas empresas sí pueden ayudar como a cerrar la pinza
para el combate a la corrupción. Entonces, hasta ahí dejaría mi presentación. Si quieren, entramos. Muchas gracias, Andrea. Felicitaciones, por supuesto. Tener. A través tuyo a México, a Estrategia Digital Nacional y a todo el equipo que ha trabajado detrás de esto, a las demás instituciones, porque es obviamente un movimiento, una operación enorme, compleja. La buena noticia de eso es que si México lo sacó adelante, cualquier país puede. Eso lo digo con tranquilidad y confianza, entendiendo obviamente las diferentes dimensiones de lo que esto implica, pero felicitarles en ese proceso y la valentía, por supuesto, de trabajar en un tema que no es fácil trabajar en ninguno de los países, en ninguno de los países. Pero me parece muy directo para poder incidir, indiferentemente de que sean datos abiertos, para poder incidir en la prevención y combate contra la corrupción. Así que felicitaciones. Bien, en este momento voy a abrir el micrófono para todos. Pedirles ahí nomás que si hay algún ruido ruido ambiente que pongan en mute, en silenciador sus micrófonos, y con eso lo evitamos. Pueden pedir la palabra, pueden escribir en el chat si necesitan la palabra y no veo que pidieron la palabra, y así empezamos un poco de este intercambio, que muy seguramente hay muchas cosas que queremos saber acerca de cómo fluyó este trabajo en México. Así que preparen sus intervenciones. Ahí creo que ya todos tienen sus micrófonos habilitados. Esperamos un momento. Ahí ya fueron entrando los micrófonos. Si necesitan cámara, también me avisan que la podemos habilitar para que la enciendan. No hay ningún problema, mientras obviamente la comunicación fluya igual. Bien. Sí, si la puedes leer para que quede en el récord. Sí, gracias. A ver, si quieren, contesto la pregunta de Gustavo. Muchas gracias, Gustavo. Pregunta, esto lo coordinó el equipo de datos, pero el trabajo de campo fue realizado por cada organización o todo a través de ustedes. El trabajo de campo, ¿te refieres al mapeo de los datos? Todo fue hecho y todo fue implementado por este grupo conformado entre la Carta, entre Transparencia Mexicana, Cívica Digital y nosotros. Este grupo hizo todo el mapeo, todo el seguimiento a los datos. Lo único que hicieron las instituciones fue atender a las recomendaciones que Cívica Digital hizo en estas fichas que les compartí hace ratito, en estas que voy a poner. Estas fichas las hizo Cívica Digital, nosotros las enviamos a los encargados de todos los datos, dimos seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones que les dimos, pero sí, todo lo hicimos nosotros. Andrea, ahí solamente por curiosidad, precisamente que nos muestras ahí un enlace. Yo no lo puedo abrir aquí, no está habilitado, pero si no lo puedes cruzar, hay uno sobre la liga de consulta. A lo mejor sea interesante para poder ver en función de esta presentación y dejarlo como recurso. Gracias por la respuesta. Sí, claro. Les comparto una de las fichas para que las vean. Denme un segundo. Mientras vas haciendo eso, Andrea, también hay una pregunta de Eric Reyes en Guatemala, del Ministerio de Gobernación, donde pregunta si se hizo algún esfuerzo antes o durante la contratación de las obras públicas. Eric, si puedes ampliar un poco ahí sobre algún esfuerzo
cuando hice algún esfuerzo en particular, en algo en particular. Gracias. Ujú. Ahí ya nos dice Eric, nos aclara que él dice, es decir, cuando se está realizando el proceso de la contratación, los datos que se publican son abiertos. A ver, voy. Les estoy compartiendo la liga a una de las fichas para que vean más o menos que aquí casi no se contempla bien. Eh, a ver, ¿se hizo algún esfuerzo antes o durante la contratación de las obras públicas? Es decir, cuando se está realizando el proceso de la contratación, los datos que se publican son abiertos. Sí, anterior a la implementación del estándar, ya se publicaba en datos, en el portal de datos abiertos, la información de Compranet. Entonces, eh, ahorita, si bien no es automática la publicación, pero en cuanto se hace la actualización una vez a la semana, de los datos, porque así se determinó que realmente una actualización diaria no iba a tener sentido, pero una vez a la semana todos los datos que tienen estos tres sistemas se publican. Gracias, Andrea. Sí, sí, lo Solo, conozco. Igual, sí, ajá, perdón. En Compranet igual, muchos son documentos, pero el mismo estándar de contrataciones eh, incluye la publicación de estos documentos, pero también muchos de los datos que pide el estándar se encuentran en estos documentos. Entonces, también es un esfuerzo del mismo, de la Secretaría de la Función Pública y de Hacienda, en llenar estos espacios que pide el estándar, además de publicar todos los documentos. Entonces, el gracias, estándar incluye Andrea. las dos hacer cosas, una datos del proceso reflexión de sobre eso, contratación y los precisamente documentos que el acompañan instrumento estos que es la datos. guía y el estándar de contratación. Y es para discusión de este grupo porque la idea es poder definirlo. Eh, Sobre el estándar de contratación también se están llevando las propias discusiones sobre el estándar de contratación para que sea adoptado por los países de la región en función de este programa en el marco de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales. Como ustedes saben, el Departamento para la Gestión Pública Efectiva, aquí en la OEA, nosotros hacemos también la facilitación de esa red interamericana de compras gubernamentales. Entonces allí hay un grupo de trabajo trabajando sobre ese tema de contratación abierta y el estándar. Pero el propósito es que confluya, porque también hay mandatos sobre contrataciones abiertas en el marco de la cumbre y de la asamblea en este programa interamericano de datos abiertos. Entonces, si bien la guía contempla contrataciones abiertas y refiere al estándar, la consulta aquí para todos y lo que quisiéramos saber, ¿no? Eh, es cómo, qué es lo más viable, mantener la guía anticorrupción con los conjuntos de datos que contempla el Airtable, muy seguramente otros, no sé, como sea que se vaya a definir, pero muy específicamente uno que tiene que ver con contratación abierta, aparte para que se trabaje como programa interamericano de datos para combatir la corrupción, los propios conjuntos de datos de la guía y hacer un esfuerzo muy particular, especial en ese de contratación abierta. Eh, Entendiendo obviamente que el tema de contratación públicas y de contratación abierta tiene diferentes velocidades en los países. Y no sé si era un poco la relación que estaba haciendo Eric con Guatecompra
allí con el sistema para ver cuál sería la mejor fórmula de sincronización entre los conjuntos de datos a, a los cuales apunta la guía de datos anticorrupción. A lo mejor antes de terminar depende de la discusión que se dé acá, sí nos gustaría escuchar de los países eso. No, tomamos ahí, hacemos una encuestica de estas con esta herramienta que está aquí para ver cómo marchan esos temas en votación, sin tener obviamente que ser una votación final sobre estos temas, pero para saber reacción de cómo ustedes perciben los países que están presentes en esta llamada, la sincronización de esos, del estándar y la guía, del estándar de contratación abierta y de la guía de datos. Eso de repente lo Andrea, usan adelante. ustedes, ¿no? Sí lo usan. Que estar en finanzas o mandaste de llegar a la lista. Buenos días a todos. No me había dado cuenta que tenía el micrófono activado. Bueno, en primer lugar, felicitarlos y en segundo lugar, ese es precisamente el enfoque que le preguntaba yo a Andrea. Nosotros queremos, básicamente, se está rediseñando el portal de Guatecompras y ahí lo que estamos tratando es de que tener la capacidad de poder hacer transacciones. Entonces sí estamos trabajando con cost y la idea es como que llenar la estructura de cost aparte de hacer la publicación de los datos. Y cuando nosotros queremos poder hacer lo digo en términos de base de datos, un select, entonces podamos ir a hacerlo con los datos que se encuentran en cost. Muchas gracias, Eric. Ese era Eric Reyes desde Guatemala. Gracias. ¿Y Gustavo, nos estás escuchando de nuevo o se perdió completamente el sonido? ¿Quieren que Adelante, comente Andrea. al respecto? ¿Alguien más quiere comentar? Perdí un poco lo que comentabas. Lo que sí creo, bueno, el estándar de datos de contrataciones abiertas está incluido en la guía anticorrupción como uno de los estándares que se encontraron que contribuye a la mejora en la calidad de muchos de los datos que se utilizan o que la guía ubica para combatir la corrupción. Entonces, se puede hacer, creo que nosotros, si bien nosotros implementamos primero el de contrataciones abiertas porque fue el que salió primero, se pudo haber hecho de manera simultánea o se pudo haber primero hecho a través de la guía de datos anticorrupción. De igual forma iba a salir. O sea, si se hubiera implementado primero la guía, de cualquier forma íbamos a tener que, todos los datos relacionados con los procesos de contratación iban a salir y se iba a tener que hacer un esfuerzo por publicarlos. Sin embargo, sí son instrumentos distintos. Uno es obviamente específicamente para mejorar y para transparentar y para dar seguimiento a todo un proceso de contratación pública y para abrir como a los usuarios la construcción de herramientas que ayuden a mejorar el proceso de compras, a hacerlo más transparente, a evitar como vacíos en donde se puedan dar casos anticorrupción. Y el otro, de manera personal, bueno, no de manera personal, sino de manera muy específica a nosotros, nos sirvió para construir esto que llamamos infraestructura
de datos anticorrupción, ¿no? Y que nos sirvió, y que lo hicimos en un momento justo en la conformación del Sistema Nacional Anticorrupción para decirles, bueno, de la política anticorrupción que se Gracias, vaya a Andrea. construir en México, estos son los datos más importantes que se generan en el país, a partir de lo cual ustedes pueden hacer inteligencia, pueden tomar decisiones, Esa se es la pueden discusión de seguir hacer dando, ¿no? herramientas, Porque y si tiene un alguien lo enfoque muy debe de específico, el resguardar, estándar es complejo deben de ser ustedes. implementarlo. Mi pregunta sería lo siguiente, es Entonces de sí, la evaluación que ustedes ajá, hicieron sí de los creemos que conjuntos son de como datos herramientas para distintas que se implementación de la guía, complementan, ¿cuál fue y digo que el sirven más como complejo de para implementar? cosas específicas. O lo, a lo mejor hay una escalera ahí. No, si no, no me tienes que responder como pregunta final, pero a lo mejor la percepción de lo que de los más complejos allí. Eh, sí, de los datos más complejos, yo creo que hay unos datos que nosotros le decimos que no le hacen daño a nadie, ¿no? Que es que incluso ni siquiera las instituciones que los generan se imaginaban que eran importantes, como el registro de las empresas, por ejemplo, ¿no? O más el registro de las organizaciones que pueden recibir donaciones, que son datos como eh, inofensivos, pero que en esta búsqueda de red flags y así, pues son importantes. Eh, Veo yo dos complicaciones que encontramos principales. Una, en el tema de los datos que se encuentran en sistemas informáticos, que solitos no dicen mucho, pero que se deben de cruzar con otros sistemas para que te cuenten una historia. Ese es el caso justo de contrataciones abiertas. O sea que si bien Compranet tiene una parte de la historia, la Secretaría de Hacienda tiene la parte de presupuesto que sí deben de juntarse para poder entender estos datos. Entonces, la primera complicación fue aquellos datos que se encuentran inmersos en un sistema informático y que ese sistema nunca fue pensado o no fue desarrollado para en algún momento conectarse con otro. Entonces, ahí fue nuestro primer tope, fue como decir, eh, nuestra complicación no es abrirlos, sino cruzarlos con otro tipo de datos porque este sistema es cerrado por defecto. No había problema en hacerlo público, sino que simplemente el sistema en donde se generan y en donde se resguardan, pues es cerrado y no se habla con ningún otro sistema. Y por cuestiones de seguridad, de la dependencia, bla, 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 es algo muy complejo. Entonces, eso por un lado, aquellos datos que se encuentran en sistemas informáticos. Y por el otro, datos sensibles que tampoco se pensaron en algún momento que fueran a servir para combatir la corrupción. Y me refiero, por ejemplo, a datos que tiene la PGR sobre incidencia delictiva, sobre procesos de investigación a servidores públicos, que son como también datos sensibles, este, que se inició también una conversación para abrirlos y para usarlos y ayudarles a entender a las instituciones Muy bien, de qué gracias. manera se usan, también fue como un proceso de aprendizaje para todos. Entonces, yo veo como esas dos complicaciones, datos en sistemas que no son interoperables Adelante. y datos sensibles, pero que también pueden ser públicos, sino que simplemente no se está acostumbrado a que sean públicos y que se utilicen. A ver,
Colombia pregunta si, si nosotros brindamos asesoría para estandarizar y depurar los datos. Sí, fuimos nosotros y Cívica Digital quienes los acompañamos en esa mejora. Y si se tocaron con datos que mediante la ley estaban protegidos, pero eran ricos en materia de la lucha contra la corrupción y cómo lo manejaron. Esos datos los clasificamos como sensibles y como, se me fue la palabra, perdón, reservados. ¿Cómo manejaban Entonces, eso, Andrea? simplemente O sea, se no clasificaron de esa forma, pero eran abiertos para el siguen siendo parte de proceso la interno, pero infraestructura, y no, eso se dejó muy ¿cómo los claro en el Sistema consideraban Nacional Anticorrupción. esos datos de Decirles, reserva? hay datos que son reservados, pero que forman parte de esta infraestructura anticorrupción y que sí se deben de vigilar y se deben de tomar en cuenta. Por ahora, en esta primera fase, simplemente se catalogaron de esa forma y creo que ya va a ser algo que Enrique vea desde Iba a el hacer una mención antes al tema del sistema, principio de ver cómo se utilizan también que sin establece la necesidad de Carta que sean Internacional de Datos públicos. Abiertos de que los datos Son sean un insumo para interoperables. la política Y anticorrupción, eso es importante, pero pues ya sacarle se el mayor utilizarán provecho bajo cierto a los esquema datos, que no se de va a saber hasta que seguridad y de empiece la protección de apertura, datos. pero que sean pensados de tal forma que puedan interoperar con otros conjuntos de datos también es importante. Y ahí es donde los principios de la Carta que complementa todo este proceso vienen muy bien a adoptarlos también igual. Bien, mientras se sigue la conversación, ahí en realidad nos ha avanzado el tiempo, entonces les pediría que apuremos pronto cualquier otra pregunta que podamos tener para poder seguir trabajando en este intercambio, agotando los minutos que menos podamos de la llamada. Pero quería indicar antes que he puesto una encuesta ahí a mano derecha inferior en su pantalla sobre si le parece que la guía de apertura anticorrupción sea uno de los instrumentos del Programa Interamericano de Datos Abiertos para prevenir y combatir la corrupción. Entonces simplemente quiero tomar la percepción de ustedes en esa dirección. De nuevo, no es una votación final, ni que va a ir a consejo permanente en este momento aquí, pero sí para tener la percepción de ustedes como grupo será importante. Ustedes en últimas serían esos agentes que empujarían a través del grupo en sus países el refuerzo de los argumentos para la implementación de este programa y ciertamente de los instrumentos que se adoptan. Entonces, su votación allí, así o no, es altamente agradecida. Braulio de Chile se retira a otra reunión. Muchas gracias, Braulio. Ya se fue igual por la participación. Bueno, ¿alguna otra consulta, inquietud acerca de la guía, de la implementación? Y en República Dominicana está preparando otra consulta. De nuevo, Andrea, ¿qué instituciones, qué organismos internacionales les estuvieron apoyando en el proceso a ustedes? ¿Y el Open Contracting Partnership en algo para el estándar de contratación abierta o no? En la guía, nada más, la carta, el Banco Interamericano y ellos dos. Digo, transparencia internacional a través del capítulo México. ¿No alguien más que quiera? Ahí está Nalda con su consulta.
Dice, la Sí, ciudadanía totalmente, general de pero México eso puede acceder a todas las específicamente informaciones que para fueron el producto de las estándar. En múltiples esta reuniones con implementación esas de la diferentes guía, instituciones. no. Pueden ellos manipular esas informaciones para realizar cruces como mencionó con anterioridad. Mm, A todas las informaciones que fueron. Sí, todo está, les comparto la guía, todo está en datos.gov.mx. Se hizo un grupo justo denominado Guía de Apertura Anticorrupción. Entonces todo está, todas las bases que se publicaron están disponibles para descarga y para uso de cualquier usuario de la página. Les comparto la liga. Y también recordar que nosotros, Me han bueno, llegado nosotros hacemos otras mucho preguntas. énfasis en que ¿Cómo fue la relación estas con bases sociedad civil? obviamente La no participación de ellos, ¿cómo están fue? resguardadas en ningún sitio. O sea, es decir, las instituciones son las responsables de la generación, de la publicación y de la actualización de cada una de estas bases. Pues digo, de alguna forma Transparencia Mexicana estuvo eh, incluido desde el principio al ser parte de la construcción de la guía anticorrupción a nivel internacional. Entonces, al ser México el primer país en implementarlo, pues también se tuvo el acompañamiento de Transparencia Mexicana desde un principio. Y como bien les comentaba, en este policy memo que hicimos después de la primera fase de la implementación, hay recomendaciones que se hacen también a sociedad civil, de cuál es el papel de sociedad civil en seguir como empujando la agenda desde fuera del gobierno, de vigilar que estas bases se sigan publicando, que se actualicen, porque también hay un aprendizaje muy, muy fuerte de no se puede tener una política de datos abiertos exitosa sin el acompañamiento de la sociedad civil, porque hace 6 años que empezó esto, fue sociedad civil quien determinó esta agenda y fue sociedad civil quien pidió una política de datos abiertos. Entonces, se ha integrado siempre un elemento de participación de sociedad civil en la política de datos abiertos y ahora con la guía de apertura anticorrupción. Entonces, el trabajo siempre ha sido muy cordial con ellos y sociedad civil también entiende muy bien su papel en ser como vigilante de todo el proceso. Es muy importante lo que mencionabas acerca de sociedad civil porque es una pata importante del programa interamericano y entonces también aquí en la arquitectura de ese programa lo que estamos viendo es por supuesto a gobierno haciendo la implementación de la mano de sociedad civil y entonces el programa también debe definir cómo va a ser el documento de programa finalmente que se apruebe por los Estados miembros debe incluir precisamente cuál va a ser la metodología de implementación y de trabajo con sociedad civil. Eso es importante que lo preguntaron, gracias ahí por la pregunta Eric en Guatemala y la respuesta de Andrea en función de que por lo menos en la arquitectura estamos viendo dos fases de esto. Una que es la regional con sociedad civil, ¿no? Con actores de organismos de sociedad civil, organizaciones no gubernamentales que apoyen el proceso fuera de los gobiernos o fuera de algunas agencias de cooperación, por ejemplo, que apoyen un programa interamericano de datos. Está el de las ONGs o organismos de sociedad civil que trabajan a nivel regional, por ejemplo. Por ejemplo, no. De hecho, de cara a la Cumbre de las Américas se generó una coalición de organismos de sociedad civil. Son 15 organizaciones de sociedad civil articuladas por la Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos, ILDA. De esos organismos participa o está en lista
Social TIC de México, casualmente, Ciudadano Inteligente, Open Contracted Partnership, Global Integrity. Bueno, hay una lista que se generó precisamente camino a la cumbre para ver estos temas de datos abiertos para combatir la corrupción. Es una de las fases de lo que se está viendo, es cómo en la propuesta de documento va a estar reflejado esa metodología de trabajo con estos organismos a nivel regional. Pero luego, en la implementación, en esa arquitectura, cómo vamos a articular la implementación del programa, de los instrumentos del programa, digamos la guía, en los países, ¿no? Cómo EA más otros actores multilaterales va a apoyar en la implementación de la guía, del programa, de los instrumentos del programa, y cómo va a enlazar, cuál va a ser el rol de sociedad civil en todo el proceso. Entonces, eso para nosotros definir también dentro del programa. No solo queremos implementar la guía, sino decir cómo la vamos a implementar y cómo el programa va a ayudar a sociedad civil en la implementación también. Es importante considerar, ¿no? Entonces, buscar un cuántos o qué tipo de gobernanza por parte de sociedad civil debe haber de involucramiento en la hora de implementar los instrumentos de la guía. Entonces, eso sería bueno definirlo. Necesita un interlocutor. Pues México tiene la experiencia de Transparencia Internacional que participó, Transparencia Internacional México, que participó desde la misma incepción de la guía, pero en otros países ¿qué? Entonces, eso va a ser también importante definirlo, pensarlo y definirlo en ese programa. Muy bien. Gracias a quienes han hecho la votación ahí. No sé si falta alguien. Si alguien falta por hacer votación en la encuesta que se puso ahí adelante, tenemos 7 votos ahora, todos indican que sí, lo cual es buena noticia. Tampoco queremos dejar de responder ninguna pregunta o dejar de tener en consideración ninguno de los enfoques que aquí se han hablado. De los estándares propuestos por la Carta para estos datos, ¿cuáles de ellos fueron utilizados? Esa es una pregunta de Gustavo. Andrea compartió el enlace. Perdón, esa pregunta no la vi. Ok. En realidad, solo el de contrataciones, que es el que ya habíamos probado. Que creíamos que se debían cumplir antes, como la simple publicación de datos. Entonces, por eso en esta yo le complemento la pregunta, a que por lo menos y esa pregunta no es para Andrea específicamente, sino para pensar todos en este camino que se emprende. Y es que de los conjuntos de datos que aparecen ahí en el Airtable, que son la guía de apertura anticorrupción, es importante que el programa considere atomizar un poco eso, o sea, escoger algunos nomás de allí, dejarlos todos abiertos, pues escoger algunos nomás y que la implementación sea gradual. Por ejemplo, ¿no? Tenemos 3 años para implementar, 1, 2, 3, ¿cómo se va a hacer? Entonces, lo levanto allí porque pues son bastantes conjuntos de datos. México ya nos dice todo lo que le tomó a implementar el estándar de contratación abierta. Y lo otro que debemos pensar, o les invito yo a pensar, es si de estos conjuntos de datos, o sea, que hay que determinar qué pasos previos se deben tomar para la implementación de cada uno de esos conjuntos de datos. Va a variar en cada país, pero hay cosas que van a ser muy estándar en el procedimiento, básicamente para el abordaje de cada uno de esos
conjuntos que están allí definidos. Bien, eso son preguntas que levanto que tenemos que seguir trabajando, viendo y resolviendo aquí en el grupo. Hay una consulta adicional por parte de República Dominicana. Nalda felicita la iniciativa. ¿La leíste, Andrea? Si la puedes leer. Perdón, ahí sí. Recomendación en materia de contacto inicial sería transparencia con sociedad civil y luego transparencia con las diferentes instituciones críticas en este sentido, tales como contrataciones públicas, obras públicas, Hacienda. Sí, creo que a quien se deben acercar primero es a la carta. Ellos documentaron todo el proceso de implementación en México y de manera interna mapear quiénes serían los actores más relevantes que puedan acompañar el proceso. Y de lo que comentaba Mike, creo que tiene mucha razón y creo que es el mejor consejo que les podemos dar desde México. Tanto el estándar de contrataciones abiertas como la guía anticorrupción, como la iniciativa de inteligencia artificial y todo lo que hemos implementado hasta ahorita, lo hemos hecho sin estar 100% preparados ni listos, ni con todos los datos, ni nada. Entonces, no se esperen a tener o a que todos los datos se encuentren disponibles, sino simplemente aventarse y tener un piso mínimo para implementar. Andrea, y está muy ligado también a pensar ir incorporando no darnos el disparo en el pie. Si no, nunca cuando somos muy ambiciosos en lo que nos decimos y nos comprometemos, en el formato en el y luego en lo que necesitamos reportar como incidente. Entonces el programa va a reportar de herramientas que se implementaron los instrumentos en tantos países. Eso está perfecto. Eso lo reportamos como parte del procedimiento, pero lo que necesitamos reportar al final y tiene que tener mayor contundencia es en realidad cómo está en el mediano largo plazo aportando a reducir la corrupción, no a prevenir y combatir la corrupción. Donde necesitamos encontrar muy bien también dentro del programa, vamos a necesitar definir las métricas antes de que sea aprobado, de cómo vamos a hacer para poder medir las acciones que se tomen dentro del programa. Bueno, el tiempo nos ha avanzado. Muchísimas gracias. Yo voy a empezar a cerrar. Si no ha hecho la votación, aunque ya tenemos 7 votos ahí en la encuesta, háganla ahora. Voy a cerrarla en cualquier momento. Y eso por un lado. Por otro, quería indicarle a Carlos que pregunta y agradece si le compartimos la información, los documentos de esta llamada para compartir con su autoridad anticorrupción en Panamá, que es quien toma las acciones en Panamá. Sí, claro que sí. La idea es que yo les comparta esta la información de esto, como la demás que aparece en el grupo que esté relacionada a otros ámbitos, ustedes la compartan con las instituciones con las que ustedes trabajan. Este es el caso de República Dominicana, por ejemplo. Ahora la representación de República Dominicana en esta llamada no es el representante ante REGEALC, aunque ellos coordinan bien, no es OPTIC, es la DGI, que es la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental de República Dominicana, quienes llevan la rectoría del tema de datos abiertos. Similar puede suceder en Panamá. Gracias. Andrea, cuando dice que está publicada en el web, ¿es en el de gov.mx o en el de la carta? Porque en la carta está en inglés.
la carta, sí la carta de datos abiertos, que también está publicada en el sitio, el policy memo que les comenté, y las fichas. Igual sirve. También, Gustavo le pregunta a Mike si puede enviar una hoja de ruta de lo que debemos hacer los gobiernos de cara al GovCamp con respecto a este tema. Sí, claro que sí, esa es la idea. De hecho, ya les compartí la agenda de trabajo, aprovechemos para hablar de eso rápidamente, ya se va yendo la gente igual. Les compartí la programación de GovCamp para este año, septiembre, Argentina. Ahí está incluida la parte de simplemente en agenda de GovCamp, donde vamos a estar discutiendo lo pertinente del programa. Pero antes, esta sesión que estamos teniendo es una de las actividades que son reportadas para el armado de ese programa. Estamos teniendo otros trabajos de aquí a que eso suceda en el GovCamp. Y entonces, con la programación básica que les envíe, lo que tenemos que hacer ahora como grupo de trabajo es definir cada una de esas áreas donde vamos a estar trabajando en el GovCamp. Entonces, el Programa Interamericano de Datos Abiertos va a indicar eso precisamente que preguntas, Gustavo. Esa hoja de ruta va a ser importante. ¿Bien? Así que muchas gracias. Hasta ahora, aquí por todo. ¿Algo más que nos quede por ahí, Andrea? Muchísimas gracias. No, pues muchas gracias. También aprovecho para despedirme. Igual, gracias Mike por todo. Gracias también con los que hemos trabajado estos años. Se vienen cosas interesantes para México también y para la región. Y créanme que Enrique y yo muchas gracias a ti, Andrea. Definitivamente no es menor y sí hay que tener en consideración que hay cambios de gobiernos en la región este año, bastante, ya que el de Costa Rica. Ya viene pronto la toma de posesión en México y Colombia, ¿no? Pasaron por elecciones de este grupo de trabajo, pero siempre conectados y sumándose, esperando verles en Argentina a todos y a todas en este GovCamp. Bueno, muchas gracias a ti. Muy bien, excelente. Aquí siempre bienvenida y a disposición. A todos gracias, a Panamá, Colombia, Guatemala, Uruguay y República Dominicana que quedan ahí en la llamada. Gracias y nos desconectamos. Esperen de mí el correo electrónico con la información